noches, soy Enrique Gómez y le doy la más cordial bienvenida a este espacio donde con datos e investigación conocemos a México en contexto. Hoy abordaremos un tema sensible, la seguridad ciudadana y la problemática de personas desaparecidas. Recordemos que en los últimos días esta problemática ha dominado la agenda nacional. Esto tras los hechos denunciados en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde buscadores de personas denunciaron la existencia de restos humanos y prendas de vestir de personas que habrían sido llevadas a este lugar. En este contexto, desde una perspectiva de soluciones, hoy analizaremos las alternativas que se han instrumentado y que se pueden instrumentar para revertir el flagelo de las desapariciones de personas. Para ello, hoy nos acompaña Sergio Padilla Oñate, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. También es profesor en la Maestría en Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana e investigador y catedrático del Colegio Mexiquense. Entre sus líneas de investigación están la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Comencemos con el análisis, doctor. En el tema de las desapariciones de personas, ¿cómo se puede reforzar la seguridad ciudadana para actuar desde el nivel preventivo y no desde un nivel reactivo? Bueno, primero que nada, yo empezaría mencionando que tenemos un déficit de policías en el país, que en el sexenio pasado se recortó el presupuesto a las policías de manera drástica, y entonces una de las primeras medidas que esta emergencia nos arroja es precisamente volver a revisar el presupuesto destinado a las policías, eso en cuestión de estructura, para tener servidores públicos con la capacidad de poder atender estas problemáticas. A pesar de, digamos, las dificultades que tienen las policías para su desarrollo, muchas, por ejemplo, en el Estado de México, tienen redes vecinales activadas. Y creo que estas redes vecinales podrían ser un muy buen espacio de intercambio para que ahí haya información disponible para los ciudadanos, que la policía pueda dar información a las personas con las que brinda el servicio y les pueda decir, por ejemplo, los móviles que está habiendo de desaparición, los lugares que se han encontrado, etcétera, ¿no? La información más recurrente que tenga relación con las desapariciones, que pueda ser de utilidad para las personas, para extremar precauciones y sobre todo, digamos, que haya una retroalimentación constante en este problema para que tengan información los ciudadanos y ciudadanas para poder actuar. Y que usted toca un tema importante desde el aspecto preventivo, cómo desde la ciudadanía podemos en determinado momento revertir también esta problemática. ¿Qué se puede hacer desde la ciudadanía? Primero que nada, me interesa resaltar que este problema no tiene explicaciones fáciles ni soluciones fáciles. Se trata de personas que han sufrido reclutamiento forzado y actualmente ha habido una gran desinformación al respecto. Lo primero que yo diría como ciudadanas y ciudadanos tenemos, digamos, una responsabilidad de revisar la información que nos llega con bastante atención y un ojo crítico y no dejarnos llevar por noticias amarillistas. La segunda, precisamente es extremar precauciones, ¿sí? Tener una comunicación constante con nuestros familiares, saber a dónde vamos, ¿sí? Estar enterados de los lugares a los que acudimos para de esta forma pues tener un mayor control de la situación. Y lo tercero, creo que también es importante generar empatía con las madres buscadoras. Si conocemos algún grupo de madres o de personas buscadoras, pues tratar de apoyar en la medida de lo posible a ese grupo para que realice sus labores. Y otro aspecto que también es importante es que, bueno, si bien las desapariciones afectan a toda la población, hay un sector que también es muy sensible, que es la juventud, que son los jóvenes. En ese aspecto también, ¿cómo blindar a la juventud de este tipo de flagelos o de problemáticas? Es decir, alejarlos de ser sujetos o víctimas de una posible desaparición. Sí, aquí quisiera hacer énfasis en lo que mencionaba de la cuestión del reclutamiento forzado. Se ha estudiado bastante esta situación y entonces muchos de los jóvenes precisamente caen con engaños tratando de ir a buscar trabajo. Esto es importante mencionarlo porque no se trata, digamos, de este modelo tradicional donde los jóvenes tienen una cierta empatía por actividades ilegales e iban a buscar, digamos, trabajo con las organizaciones criminales, sino se trata de procesos donde a través de engaños se les llama a los jóvenes. Entonces, pues debemos activar redes, ¿no? Creo que los noticieros son
de un espacio importante de información donde se puede socializar todas estas prácticas anómalas que está habiendo de engaños del trabajo y ventilarlas para así de alguna forma desincentivar a los jóvenes de que acudan a este tipo de llamados que pueden parecer sospechosos. Y que lo más importante de lo que estamos planteando en esta conversación es tal vez quitarle al tema de la problemática de desapariciones, quitarle ese carácter únicamente policial o reactivo, sino darle también ese carácter preventivo, que es muy importante para que la sociedad lo visibilice y en función de ello podamos descubrir incluso reglas o métodos o mecanismos que nos puedan generar un autocuidado. Sí, en ese sentido creo que también las instituciones policiales deben estrechar lazos con la academia y organismos internacionales que ya han realizado bastantes estudios y tienen también técnicas para identificar lugares donde puede haber este tipo de prácticas y estar en constante comunicación. Precisamente, mientras mayor información tengamos, más vamos a poder actuar de manera preventiva, pero también es importante hacer hincapié en que es necesario aumentar las capacidades tanto de las policías como de las fiscalías. Actualmente están rebasadas y cualquier estrategia de prevención tiene que pasar también por ellos, y si no están listos para atender el problema con recursos suficientes, pues se ve difícil que la situación se pueda revertir. Y que ahí viene la otra parte, que lo vamos a ir analizando en el segundo bloque, pero que nos pudiera adelantar de manera general, ¿qué se requeriría en las instituciones policiales de seguridad pública precisamente para hacer esa mancuerna con la sociedad? Bueno, creo que la emergencia de este problema, el surgimiento de este problema, que nos hayamos enterado, bueno, para los estudiosos no era una novedad, pero que haya salido a la luz y que esté causando revuelo en la sociedad, abre la oportunidad de discutir nuevamente una reforma policial. Es decir, desde el sexenio de Peña Nieto ya no se ha discutido qué tipo de policía necesitamos, en qué deben estar especializadas esas policías, qué capacidades deben desarrollar, y en ese sentido creo que lo primero sería abrir un diálogo nacional para volver a situar, digamos, repito, qué tipo de policía necesitamos. Eso sería bastante importante. Los perfiles policíacos, una policía especializada, por ejemplo, en la investigación de desaparición de personas. Claro, totalmente. Las facultades de investigación se tienen que reforzar, las facultades de inteligencia, pero también esta capacidad que tiene la policía o que debería tener para articular redes con los ciudadanos y también a partir de eso tener mayor capacidad de generar inteligencia y entonces políticas más focalizadas a este tipo de problemas, ¿no? Uno de los principales, digamos, dificultades que observamos en esta emergencia es que se le dio a conocer a las autoridades en varios momentos y que no hubo una respuesta contundente desde la primera vez que se conoció el problema, y esto tiene que ver con esta falta de capacidades. Menciona usted el caso del Rancho Izaguirre, en Jalisco. Claro, exactamente. Que digamos es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Totalmente. En el estado de Jalisco. Sí, nos habla de la falta de capacidades tanto a nivel municipal como estatal e incluso a nivel federal, que ahorita ya empieza a haber reacciones, pero me parece que demasiado tardías. Sí, que ahí, digamos, se exhiben esas fallas. Si bien hay una investigación, hay una inspección, la autoridad localiza el predio, pero parece que se retiran sin hacer la investigación, y eso hasta después que la sociedad civil o los buscadores llegan y empiezan a documentar una serie de acciones, que me parece es un ejemplo muy claro de lo que usted está mencionando. Totalmente, totalmente. Y en ese sentido también, con respecto a la transformación de las policías, es importante incluir a la sociedad civil, entendida como el sector académico, las organizaciones no gubernamentales, ciudadanos interesados en el tema, para poder en conjunto con la policía entablar medidas. No vamos a tener un resultado contundente si no incluimos a estos sectores para que trabajen con la policía e incluso supervisen y cuestionen algunas de sus acciones para que pueda haber cambios institucionales en caso de que se presenten precisamente anomalías en la investigación o en la forma de abordaje de los problemas. De acuerdo. Bien, pues estamos hablando sobre las alternativas ante la desaparición de personas en México. Estamos platicando con el doctor Sergio Padilla. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en México en Contexto.
Ya estamos de regreso en este análisis donde con datos e investigación colocamos a México en contexto. En esta ocasión estamos hablando de las alternativas para revertir la desaparición de personas en México. Nos acompaña el especialista en seguridad ciudadana, Sergio Padilla Oñate. Y antes de continuar, vamos a ver un sondeo que hicimos sobre lo que proponen ciudadanos para enfrentar las desapariciones de personas. Adelante, por favor. Se podrían integrar más policías. Necesitamos que se integren más fuerzas para que ya se vaya disminuyendo las desapariciones. Necesitarían hacer un plan para mejorar esa situación porque ahora que se busca la ayuda de los policías no se brinda de la forma adecuada. Yo creo que con un poquito más de vigilancia, de que nuestros representantes hagan más esfuerzo. Podría haber una mejora con a lo mejor alguna aplicación que nos podría ayudar, porque incluso marcando el número de seguridad es muy difícil que nos puedan hacer caso a nosotros. Interesantes las propuestas, más vigilancia, más tecnología para atender y revertir las desapariciones. Pero regresemos al análisis, doctor Sergio. Ahora vayamos hacia las recientes iniciativas que se han propuesto por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se ha propuesto que para enfrentar esta problemática se incluya o se refuerce, mejor dicho, a la Comisión Nacional de Búsqueda. Este tipo de acciones pues, van acompañadas de más presupuesto, más tecnología, pero ¿qué tipo de acciones podría implementar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para mejorar la atención a víctimas y a familiares? Muy bien, primero que nada es importante reconocer el viraje que ha tenido el gobierno y recuperar la atención a este problema, ¿no? Con respecto al fortalecimiento de la comisión, algo importante es recuperar la interacción con organismos internacionales especializados en el tema, equipos de antropología forense. Sabemos que hay experiencias importantes en Latinoamérica, como Colombia, Argentina. También es importante, como ya le mencionaba, la vinculación con académicos que han, diseñado estrategias para que en el terreno se puedan identificar posibles, fosas clandestinas y también, pues, volver a articular la relación con las madres buscadoras que han sido las que han dado vida, digamos, a este proceso. Creo que esas tres cuestiones serían importantes considerar para el fortalecimiento de esta comisión de búsqueda. Pero forzosamente requieren de más presupuesto, más tecnología. Totalmente, totalmente. El presupuesto es fundamental, es lo que se tendrá que ver en días posteriores, cuánto, el gobierno está dispuesto a destinar a este problema, sobre todo en un sexenio muy apretado en cuanto a presupuesto, pero es fundamental presupuesto y tecnología para atender este tipo de necesidades. ¿Usted considera que hace falta más vinculación entre los buscadores de personas y las autoridades? Totalmente, totalmente. El hecho de que hayan surgido los grupos de madres buscadoras quiere decir que había una falencia importante por las instituciones del Estado para atender esta problemática. Y son estas madres las que se han vuelto especialistas en el tema, que ya tienen una serie de información recabada y sería importante entonces que las instituciones sistematicen esta información que ya se tiene para que se pueda compartir. Por ejemplo, lo que pasó en relación a toda la evidencia encontrada en Tehuitlán, ¿no?, en Jalisco, que, algunos grupos de personas de manera independiente sistematizaron la información para que pudiera ser consultada. Entonces, hace falta esta sinergia entre autoridades y madres buscadoras para que haya, un mayor intercambio de información que pueda publicitarse y que así las personas puedan, encontrar indicios de sus personas y familiares desaparecidos. Y en otras de las propuestas específicas son, por ejemplo, el equiparar una desaparición de una persona con un delito de secuestro. ¿Esto cómo ayudaría al combate y precisamente a la sanción? Ahí no me parece una medida de las más adecuadas, me parece una medida bastante limitada, tomando en cuenta el contexto de las fiscalías. En la mayoría de las fiscalías del país hay una desatención de los delitos, una impunidad o de delitos del 90% o más. Entonces, el cambio el catalogar un delito con un tipo diferente, pues no creo que cambie mucho la cuestión estructural. Lo que esperaríamos ahí sería qué se va a hacer con estas fiscalías que tienen un grado de autonomía importante en el Estado, cómo lograr articular una comunicación importante con las fiscalías y además otro hecho importante es que, por ejemplo, nunca se menciona nada de las policías de investigación.
investigación. En México sabemos muy poco en qué se están abocando, qué están haciendo, cuáles son sus prioridades, y sería importante también discutir qué hacer con estos equipos, tanto de la Policía de Investigación como los equipos especializados dentro de la Fiscalía, en dónde están sus capacidades, cómo se están capacitando, dónde se están desplegando y cuál es el déficit. Sabemos que hay un déficit importante. Uno de los problemas que hubo es que precisamente hay tantos lugares que han aparecido que sería imposible para las fiscalías estatales resguardarlos todos. ¿Qué podemos hacer ante eso? Entonces, más que cambiar un tipo delictivo, yo esperaría una reestructuración y una discusión de cómo reestructurar las fiscalías. Estructural, el problema es estructural. Hay otro tema también importante que tiene que ver con esto, el tema de que las alertas por desaparición sean inmediatas e incluso las carpetas de investigación. Esta parte, ¿cómo la percibiríamos? ¿Cómo la percibe usted? Me parece importante que las alertas sean inmediatas. Han salido bastante información en redes sociales de los móviles que desatan las desapariciones. Por ejemplo, uno de ellos es que las mujeres desaparecen, por ejemplo, los días jueves, porque saben que las alertas tardan días en activarse, entonces tiene todo el fin de semana, digamos, las organizaciones delictivas para moverse sin problema. Entonces, en ese sentido, el hecho de que la alerta sea inmediata, pues creo que facilitaría, ¿no?, encontrar a personas que se reportan como desaparecidas mucho más rápido. Sin embargo, nos volvemos a enfrentar el problema de que las fiscalías ya están sobrecargadas de trabajo, entonces tendríamos que atender nuevamente ese problema de estructura para que esta alerta se pueda, digamos, activar y buscar a la persona con éxito. Sí, que en este aspecto se requiere lo que comentábamos en el bloque anterior, una mayor especialización, incluso crear alguna policía o algún segmento de las propias fiscalías encargados y especializados en los temas de desapariciones. Eso sería algo necesario. Sí, totalmente. Tanto las policías de investigación en las fiscalías como nuestras policías preventivas. Tenemos que recordar como ciudadanía que las policías son instituciones que, si bien se rigen por las instrucciones del gobierno, también es importante que atiendan las demandas ciudadanas. Y si este problema está emergiendo como una demanda ciudadana, es entonces momento de pensar cómo desarrollar policías que tengan capacidades de investigación que puedan atender de manera puntual y precisa estas problemáticas. También se plantea el crear una plataforma nacional de identificación, así como el conjuntar, digamos, todos estos archivos en una sola fuente. ¿Eso sería positivo? ¿Es positivo? ¿Usted lo considera adecuado? Sí, totalmente. Creo que esa es una propuesta que ya venía de muchos años atrás. Me parece loable que se recupere. Sin embargo, hay que poner manos a la obra y comenzar a avanzar, digamos, en estas bases de datos, etcétera, porque van a servir tanto para la investigación criminal, pero también, digamos, para la investigación de tipo académico que puede ayudar a develar otros patrones que contribuyan, que cooperen con las autoridades para que puedan enfocar su búsqueda identificando ciertos patrones. Y la transparencia, ¿no? Que haya una publicación mensual de registros, que haya transparencia en las estadísticas, eso también es importante. Por ejemplo, me llama la atención este dato que menciona usted de que las desapariciones ocurrirían con mayor frecuencia los días jueves, pero ese tipo de datos pues son producto del análisis académico que se realiza, ¿no? Sí, en ese sentido que mencionas la transparencia es fundamental, y lo que quisiera también mencionar es que una de las principales metas, además de el castigo y, digamos, la neutralización de estas organizaciones que están generando estas problemáticas, es la verdad y la justicia. Debemos aspirar a eso, a que esas personas que hayan perdido a sus familiares, que se encuentran desaparecidas o desaparecidos, puedan saber qué ocurrió. Y posterior a saber qué ocurrió, una verdad verificable, después acceder a la justicia. Esa sería, digamos, la gran meta, y sobre todo de un gobierno que se dice de izquierda, como el que está ahora. Sin duda es el fortalecimiento de instancias, fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, fortalecer a las comisiones de víctimas, fortalecer los presupuestos, fortalecer tecnología, fortalecer, digamos, todo este entramado institucional para enfrentar de mejor forma esta problemática y, claro, vincularnos con la sociedad. Totalmente. Ahí me gustaría hacer énfasis en que no solo se trata de dotar de recursos, sino que la propia Federación, en este caso a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pueda tener las facultades de estar fiscalizando el avance de las policías en esta ejecución de los recursos, y también imponer sanciones cuando no estén avanzando, cuando no hagan un ejercicio adecuado de los recursos. Porque eso es lo que ha pasado en años anteriores. A veces el dinero ha estado ahí, pero la ejecución ocurre en una serie de irregularidades
que nunca conocemos y no se llega al objetivo deseado. En ese sentido, hay que planear muy bien desde la Federación cómo se va a controlar esto para poder, repito, tener una coordinación con las instituciones, pero también la oportunidad de apretarles cuando sea necesario para que sigan el camino estipulado de la política pública que se esté diseñando. Sí, que también, porque también se habla de la creación de un sistema nacional de búsqueda, donde se involucre no solo al gobierno federal, sino a los estatales, y juntos vayan hacia esa localización y registro de las personas desaparecidas. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ahora el gobierno tiene una oportunidad muy importante. Antes, en un país más fragmentado políticamente, se podría entender que el factor político justamente podría obstaculizar estos mecanismos de coordinación, pero ahora, digamos, no hay esa condición. La mayoría de los gobiernos estatales están con Morena, y en ese sentido, pues, no hay un pretexto de que haya diferencias políticas para articular estas coordinaciones. Gracias, doctor. Pues ha sido una plática muy fructífera. Le rogaría que en un minuto pudiera concluir para redondear esta conversación donde hemos buscado precisamente desde una perspectiva de soluciones advertir cuáles serían las alternativas ante la problemática de la desaparición de personas. Si en un minuto pudiéramos concluir. Bien, de manera muy concreta, pues hacer un llamado a las autoridades de que es una oportunidad fundamental la que se tiene para esta reforma integral del sistema de seguridad y de justicia, y también a la ciudadanía, pues recalcar que no hay soluciones fáciles ni hay explicaciones fáciles a este problema. Podemos estar viendo victimarios, pero que también son víctimas al mismo tiempo, y en ese momento no busquemos soluciones fáciles al problema, sino tratemos de informarnos y sobre todo pues estar al pendiente de estas problemáticas para entre nosotros también buscar formas de coordinación y apoyo mutuo que se han perdido mucho. Muchas gracias, doctor. Pues gracias por su asistencia, gracias por su análisis. Y pues sin duda, el tema de la desaparición de personas en México es un problema estructural, un tema que requiere de la participación de gobierno y sociedad, pero también requiere de un avance en materia de combate a la impunidad y de garantizar mayores modelos de atención y de seguridad ciudadana. Le agradezco, como siempre, que nos haya acompañado en esta emisión, pues nuevamente colocamos a México en contexto. Muchas gracias.